Buenos días, familia de Dios, amada familia de Dios. Qué gozo y qué alegría poder estar juntos compartiendo esta hermosa madrugada, dándole honra y dándole toda la gloria a Dios por darnos un día nuevo, un día que nos lleva a una esperanza, que nos lleva a tener esa fe. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Su hermano Pedro Rosell les manda un fuerte abrazo, agradeciendo su presencia, agradeciendo esa fidelidad a la palabra de Dios, esa fidelidad a seguir obrando con amor y dejando que el Espíritu Santo sea quien dirija nuestros pasos, sea quien dirija nuestros pensamientos, porque es a través de ese Espíritu Santo que podemos vencer. Es a través de ese Espíritu Santo que logramos. Es a través de ese Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de nosotros que podemos vencer las mentiras del enemigo. Hoy vamos a hablar de algo sumamente importante para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? La palabra de Dios trae bendición para nuestras vidas. Le hemos puesto de título a esta reflexión, porque la palabra de Dios trae bendición. Y para recibir esa bendición, es sumamente necesario conocer la palabra de Dios, conocer lo que el Señor ha prometido en su palabra, porque hay unas promesas grandes en su palabra, hay unas promesas poderosas en su palabra, hay unas promesas que nos dirigen hacia Él y nos alejan de aquello que nos quiere afligir, de aquello que nos quiere entristecer. Eso es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Tiene una bendición, un aire nuevo. Oremos para que la palabra de hoy nos pueda bendecir, que nos pueda abrir las mentes, nos pueda dirigir hacia un conocimiento, hacia un entendimiento más allá. Dios Padre, te pedimos que tú seas quien nos dirijas en esta madrugada, que tú seas el que hablas a nuestros corazones, que a través de tu palabra puedas echar fuera todo lo que no sea de ti y establecer esa raíz profunda en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Que esa raíz de amor, esa raíz de promesa, esa raíz de esperanza, esa raíz de fe sea cimentada en los corazones de cada uno de nosotros y que a través de tu palabra pueda crecer esa raíz y establecerse más y más, dando un fruto al 100 por uno. Que nuestros frutos sean nuestras obras, que nuestros frutos sean nuestras palabras, que nuestros frutos sean nuestras acciones. Gracias, Señor, que tú seas quien dirija en esta madrugada. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra en 2 de Timoteo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La Escritura fue inspirada por Dios. Muchas veces quizás vas caminando, vas pensando y te llega un momento así como de confusión, un momento de temor, te preocupas de algo que tienes en tu vida, pero con la palabra de Dios puede llegar esa tranquilidad. La palabra, puedes buscar cualquier versículo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Puedes decir: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Estas son palabras de Dios que nos refuerza la fe, nos fortalece en nuestro caminar, nos asegura que Dios está con nosotros. Si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién puede? ¿Quién va a vencer? Absolutamente nadie. Pero es necesario esa palabra. Y es necesario esa palabra para poder obrar con amor. Nuestras palabras tienen que ser palabras de bendición. Nuestras palabras tienen que ser palabras de edificación. Aquí dice que la palabra, toda la palabra es buena para enseñar, para redarguir, para corregir. Entonces se puede corregir, se puede instruir, se puede dirigir de nuevo a una persona, pero con amor. Con amor y con la justicia de la palabra, con la misericordia
de la palabra en Colosenses capítulo 4, versículo 6. La palabra de Dios dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo vamos a respondernos a cada uno? ¿Cómo me vas a responder a mí? ¿Cómo te voy a responder a ti? Y cuando estamos inspirados, cuando estamos llenos del Espíritu, es fácil. Pero cuando el mundo nos quiere tropezar, cuando el mundo nos quiere frustrar, cuando el mundo nos quiere estar frustrando, ahí es donde es necesario recordar esta palabra en Colosenses. Que nuestras conversaciones sean de buen gusto, sean amenas, sean apacibles, sean agradables, para que sepamos cómo respondernos cada uno, el uno al otro. Ahí es donde demostramos que Cristo es amor. Ahí es donde demostramos que Cristo vive en nosotros. Ahí es donde demostramos que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Porque no puede salir agua dulce y agua salada de la misma fuente. Tiene que ser una o la otra. No te estoy diciendo que tiene que ser agua dulce. Puede salir agua salada. Pero ahí no estamos demostrando que Cristo está en nosotros. Que Dios mora en nuestros corazones. Porque la palabra dice que nosotros hablamos, que de la boca sale, que de nuestras palabras sale de lo que abunda en nuestros corazones. Entonces, si lo que sale de nuestras bocas, si las palabras que estamos exponiendo son palabras desagradables, palabras ofensivas, palabras humillantes, ¿qué quiere decir de nuestros corazones? ¿Qué quiere decir que abunda en nuestros corazones? La palabra claramente dice que la boca habla de la abundancia de tu corazón. Entonces tenemos que llenar ese corazón de la palabra de Dios. Como dice aquí, que sus conversaciones siempre sean amenas, que siempre sean de buen gusto. Y así siempre vamos a saber cómo responder en esos momentos de dificultad a nuestros amados hermanos, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Vamos a tener palabras de edificación, palabras de amor, palabras de corrección, pero con misericordia, con justicia, con la presencia del Espíritu Santo. La palabra en Efesios 4:29 claramente dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Esta es una instrucción de la palabra de Dios, que nuestras conversaciones no sean obscenas, pero por el contrario sean ¿qué? Palabras que contribuyen a la necesaria edificación y que sean de bendición para todo aquel que le escucha. Que nuestras palabras sean de bendición, que nuestras palabras edifiquen. Por eso es necesario que sea en todo momento, porque nunca sabemos quién está escuchando, no sabemos quién está alrededor, quién está escuchando lo que estamos diciendo. Yo te invito a que te llenes de la palabra de Dios, para que tu corazón esté lleno de la presencia del Espíritu Santo y que a través de esa presencia del Espíritu Santo pueda hablar, puedan salir de nuestras bocas palabras de edificación, palabras de amor, palabras de perdón, palabras de misericordia. Y no estoy diciendo que no vamos a corregir a nuestros hijos, a personas que están fuera del camino. No, es necesario corregir, es necesario redarguir, es necesario, pero hay forma de hacerlo con amor, hay forma de hacerlo con estas conversaciones que edifican. Y obviamente incluyendo la palabra de Dios en nuestras correcciones, cuando estamos corrigiendo a alguien, orando antes de corregir, orando por palabras de sabiduría, orando por el temperamento de cómo corregir, de cómo instruir. Eso es parte. Teniendo el Espíritu Santo, siempre te vas a detener un poco. No vamos a obrar en el impulso, vamos a obrar con amor. Vamos a poder tener esa sabiduría que quizás tú en tu mente dices, no sé cómo, de acuerdo.
Yo no sé cómo, pero el Espíritu Santo me va a enseñar. El Espíritu Santo me va a dirigir. El Espíritu Santo me va a guiar por el camino correcto. En eso confío. No confío en mi sabiduría. No confío en mis conocimientos. No confío en el entrenamiento que yo tenga. No. Yo confío en que la palabra de Dios es viva. Y cuando yo me alimento de la palabra de Dios, esa palabra se hace viva en mí. Y cuando esa palabra es viva en mí, mi corazón se llena. Y cuando mi corazón está lleno de esa palabra viva, mi boca empieza a soltar palabras vivas de Dios, palabra de edificación, palabra de amor. Y empezamos a reaccionar con ese temperamento de Dios, con ese temperamento del Espíritu Santo, que todo lo puede, que todo es paciente, que todo todo lo va a tratar con ese amor y con esa bondad. Es necesario poder usar la palabra de Dios. No podemos ser como la palabra en Proverbios 12:18 dice, el charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Volvemos al principio, ¿no? Agua dulce, agua salada. El charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero el sabio con su lengua brinda un alivio, brinda un consuelo, brinda una corrección con amor. Esta es la instrucción de la palabra de Dios. Proverbios, todos conocemos que son palabras de sabiduría, son palabras de instrucción. Si no has leído Proverbios, te invito a abre tu Biblia y lee Proverbios. Vas a recibir palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de cómo reaccionar, de cómo ser, de cómo vivir. La Biblia es una fuente de instrucción. La Biblia es una fuente, es un manual de vida, es un manual que nos dirige, un manual que nos enseña cómo comportarnos, cómo tratarnos, cómo amarnos. Y todo eso nos lo enseña demostrando el amor de Dios. Todos conocemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Todos conocemos que Él murió por nuestros errores, por nuestros pecados, para que cada uno de nosotros pueda llegar a ser salvo, pueda llegar a ser vivo de nuevo, porque en el pecado estamos muertos, en el pecado no hay vida, en el pecado estamos fuera del redil, fuera de la familia de Dios, fuera de la salvación. Estamos muertos. Y así estábamos en esa condición hasta que Cristo dijo, hasta aquí, hasta aquí. Mi pueblo va a vivir, mi pueblo va a tener vida, mi pueblo va a tener esperanza, mi pueblo va a tener la oportunidad de estar conmigo por eternidad. Y es por eso que el sacrificio que Él hizo venció al pecado, venció la muerte. Si vemos en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, si tú lees los evangelios, esos 4 libros de la Biblia hablan desde el nacimiento de Cristo, el caminar de Cristo, todas sus obras, hasta el día de llegar a la cruz, resucitar, aparecerse, dar instrucción y decir, prepárense que yo vengo pronto. Prepárense que yo vengo pronto. Que su comportamiento sea agradable, bueno y perfecto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Para que el día que Él regrese no nos sorprenda y no seamos avergonzados, dice la palabra. Que no seamos sorprendidos ni avergonzados cuando Él regrese haciendo algo que esté fuera de la voluntad de Dios. Si tú y yo podemos caminar llenándonos de la palabra de Dios, nuestras palabras, nuestras acciones van a ser de la abundancia de nuestros corazones. Pero si no nos llenamos de la palabra de Dios, es como no alimentar el Espíritu que ya mora en ti. Si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo ha venido sobre ti y mora en ti. Y ese Espíritu Santo quiere palabra, quiere llenarse, quiere ver que tú estás alimentándote
Y así va a crecer, así va a fortalecer, así va a caminar dentro de ti con un poder, con unas fuerzas. Por eso la palabra de Dios trae bendición a nuestras vidas. Y sí, es muy difícil que esa bendición abunde en tu vida si estás fuera del conocimiento de la palabra de Dios. Tienes que leer, tienes que escuchar, tienes que meditar sobre la palabra, tienes que pedirle al Espíritu Santo que decirle, Señor, yo leo y no entiendo. Deja que el Espíritu Santo te demuestre, te dé el conocimiento, te diga, esto es lo que quiero que entiendas, esto es lo que quiero que tú hagas en tu vida. Porque el Espíritu Santo diariamente nos está hablando. Porque la palabra de Dios es viva. Si tú lees, si tú escuchas, si tú estás en meditación sobre la palabra de Dios, el Espíritu Santo te está hablando. Pero tienes que tener una sensibilidad que llega con esa paz, con ese conocimiento de la palabra de Dios. Y un silencio para poder escuchar. Porque Dios nos habla, Dios nos fortalece, Dios nos lleva por un camino en nuestras vidas. Y está en nosotros poder hacer todo lo posible por llenarnos de la palabra de Dios. Recordemos que es una relación. Y en una relación hay dos partes. Hay dos partes. Y las dos partes tienen que estar en un acuerdo. ¿Estás en un acuerdo con Dios? Dios, sin pedirte absolutamente nada, hizo el sacrificio más grande. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo que muriera por nuestros pecados, aun cuando estábamos en enemistad, cuando estábamos en pecado, cuando no lo merecíamos. Dios está en acuerdo. ¿Tú estás en acuerdo con Él? ¿Tú reconoces ese sacrificio, ese amor? Y dices, ¿sabes qué? Dios me ama. En su palabra me dice que me ama, en su palabra me dice que está conmigo, en su palabra me dice que no me preocupe por lo que el mundo me quiera hacer, sino que confíe en lo que Él me va a dar, en lo que Él me va a bendecir, en lo que Él me va a proteger. Su palabra dice, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? Absolutamente nadie, ni el diablo, ni el enemigo, ni nadie que pueda querernos hacer mal va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Está dentro de su palabra. Y de esta palabra, al llenarnos, es lo que nuestras bocas van a hablar. Y cuando eso se empiece a revelar en nuestras vidas, cuando en la abundancia de nuestro corazón sea la palabra de Dios, vamos a poder instruir y corregir y redarguir y dar instrucción y amor a la vez. Porque la palabra de Dios, aunque nos está instruyendo en todo momento, nos está dirigiendo hacia un camino de vida, nos está haciendo eso con amor. Porque Dios no nos obliga. Dios quiere un pueblo que se le acerca a Él por amor. Porque reconocemos que Él es Dios, reconocemos que Él es el autor de la vida, que Él es el autor de todo. ¿Quién es Él? Y su palabra nos demuestra eso, su grandeza, su amor por la creación, por sus hijos. Porque pasamos de ser creación a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Altísimo, hijos del Todopoderoso. Y que esas palabras no se nos olviden. Que esas palabras las llevemos en todo momento, porque esas palabras nos van a ayudar a poder comunicarnos con los demás, de poder dar instrucción a nuestros seres amados, a nuestra familia. Amada familia de Dios, es necesario llenarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae bendición para nuestras vidas. Los invito a que diariamente estén escuchando, que diariamente estén leyendo, que diariamente se estén llenando de la palabra de Dios. Amén. Gracias por su presencia. Vamos a orar para despedirnos, para pedirle a Dios que obre con poder y gloria en nuestras vidas. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor. Reconocemos que tu palabra es la instrucción, que tu palabra es la luz dentro de nosotros y que esa palabra es la que nos guía hacia una vida diferente, hacia una vida nueva, hacia una vida
llena de esa pasión por amar al prójimo, por amar a nuestros seres queridos. Ayúdanos, Señor. Que tu palabra abunde en nuestros corazones, que tu palabra sature nuestras mentes, que tu palabra sea lo que nos dirige día a día y que la bendición de tu palabra pueda abrir nuestros ojos espirituales y podamos ver con esos ojos, ver el amor que tú nos tienes, ver el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos por este día, por tu presencia, por permitirnos levantarnos y seguir adelante confiando en que tú estás con cada uno de nosotros. Ayúdanos en este día, bendícenos en nuestro caminar, pon una cobertura especial sobre cada uno de nuestros hogares, cúbrenos con tu bendita sangre, Señor. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada familia de Dios, gracias por su presencia. Gracias por acompañarnos, por estar compartiendo las reflexiones, por formar parte del crecimiento del reino. Es tan importante poder compartir lo que hemos recibido gratuitamente, que es el amor de Dios. Si la palabra te ha bendecido, bendice a otro, mándasela, compártela con tus seres amados, con tus familiares, compárteles la esperanza, el gozo, la alegría que es tener a Cristo en tu vida. Les mando un fuerte abrazo, se me cuidan en el nombre de Jesús. Bendiciones.